Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, mirando ya a la última hora, pendientes de la actualidad, mirando atentos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, golpea a Rusia. Enseguida les contamos más sanciones pendientes en los próximos minutos de la visita de Keir Starmer, el primer ministro británico. Mañana le toca el turno a Volodymyr Zelensky en un momento de máxima tensión. Para Kiev también pendientes de Europa, se rearma a la espera, además indignada por Donald Trump. También miraremos a la situación en Oriente Medio con Irán, que está dispuesta a negociar con Estados Unidos, pero no bajo presión. Empezamos con la última hora, empezamos contándoles el último movimiento, el último golpe de Donald Trump. En este caso le toca a Rusia. Hoy conversaciones en Estambul entre Rusia y Estados Unidos, mientras su presidente, Donald Trump, ha prorrogado por un año algunas sanciones impuestas previamente a Rusia en relación con la situación en Ucrania. Es lo que afirman los documentos distribuidos por la Casa Blanca. Se trata de restricciones contra la Federación Rusa introducidas por Washington en 2022, 2018 y 2014. Como subrayó Trump, llegó a la conclusión de que todas estas medidas restrictivas deberían seguir vigentes después del 6 de marzo de 2025, en medio de las conversaciones, en medio también de las negociaciones. Una de las cuestiones que están encima de la mesa es si se levantan o no las sanciones a Rusia. De momento, el presidente de Estados Unidos, de momento Donald Trump, las extiende un año más. Un Trump que además ha hecho una aclaración este jueves con respecto a la implementación de los aranceles globales planeados. En una publicación en Truth Social ha mencionado que los aranceles que se aplicarán a Canadá y a México entrarán en vigor el próximo 4 de marzo, tal y como estaba previsto. Decía Trump, a China también se le aplicará un arancel adicional del 10% en esa fecha. Mientras tanto, la fecha de aranceles recíprocos del 2 de abril seguirá en pleno vigor y efecto, es lo que comenta además el jefe de Estado de Estados Unidos. La confusión se produjo porque ayer se dijo que los aranceles a México y a Canadá podrían imponerse el 2 de abril, mientras que un alto funcionario de la Casa Blanca ha afirmado que se va a decidir la política arancelaria adicional después de que se publique un estudio sobre este asunto el próximo 1 de abril. Un Trump que además no quería recibir en Washington al líder de Kiev, a Volodymyr Zelensky, por lo que canceló la reunión, pero ha habido un suceso. Ha llamado el homólogo francés, el presidente francés Emmanuel Macron cambió su opinión y confirmó la visita. Es lo que reporta este jueves BFM TV. De acuerdo con la información de esta cadena, Zelensky recibió este miércoles un mensaje de la administración Trump en el que se le pedía no viajar a Estados Unidos para reunirse con el mandatario. Posteriormente, Zelensky decidió llamar a Macron, quien después se puso en contacto con Donald Trump pidiéndole recibir a Zelensky y asegurándole que respondería por él. Decía el propio Trump, Zelensky iba a venir a Washington ya ayer el miércoles, pero alguien de la administración Trump le dijo: mira, Vladimir, no tiene sentido fletar un avión, no venga usted, todas las reuniones han sido canceladas. El presidente Trump no lo recibirá. Esto causó el pánico en Kiev, es lo que asegura el periodista francés. Seguimos mirando a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que podría estar equivocado en sus esperanzas de obtener ganancias con el acuerdo sobre tierras raras en Ucrania. Es lo que informa este miércoles el diario Político. Dice que Trump podría terminar obteniendo menos de lo que espera. Las estimaciones de la supuesta riqueza de recursos minerales de Ucrania se basan en estudios obsoletos de la era soviética que no tomaron en cuenta la viabilidad ni el coste de su explotación, aunque Kiev informa de más de 20.000 yacimientos y depósitos minerales estudiados. Solo cerca de 8.000 de estos han sido evaluados como viables, es lo que asegura el diario. Además, la información sobre dichas estimaciones está dispersa por todo el país y todavía se está digitalizando. Gran parte de ella ha estado sellada desde que Zelensky puso la ley marcial al comienzo del conflicto con Rusia. Incluso si una mayor exploración confirmara la existencia de valiosos depósitos minerales, extraerlos llevaría mucho tiempo y mucho dinero. Igualmente, S&P Global, una empresa analítica de mercados, afirma que los depósitos de tierras de Ucrania podrían no ser rentables de extraer. Donald Trump ha dejado claro que Europa necesita defenderse y la respuesta del continente a las amenazas de Estados Unidos de retirada están empezando a tomar forma. En la mayor iniciativa de seguridad de la región desde la Guerra Fría, la Unión Europea busca liberar cientos de miles de millones de euros en financiamiento adicional para defensa, es lo que apunta la agencia Bloomberg. Siguiendo el ejemplo de Reino Unido de aumentar drásticamente los gastos militares, las cifras incluyen cambios en las reglas fiscales para liberar recursos nacionales, posible financiación conjunta y reutilización de fondos
existentes. En este sentido, aparte de las iniciativas de la Unión Europea, Alemania está intentando acelerar la creación de un fondo de defensa financiado con deuda de hasta 200.000 millones de euros. El primer ministro británico, Keir Starmer, llegará en los próximos minutos a la Casa Blanca, mientras unos días antes el presidente francés, Emmanuel Macron, también visitó Washington en un esfuerzo conjunto por convencer a Trump de que Europa ha seguido su ejemplo y se ha tomado en serio la defensa. Un Trump que no se cortaba en sus mensajes hacia Europa. Ayer anticipaba aranceles del 25%, un porcentaje que se va a aplicar a los automóviles y a todo lo demás. El mandatario volvía a cargar contra la Unión Europea. Afirmaba que se creó para fastidiar a Estados Unidos. Escuchen el mensaje de Donald Trump. We have made a decision. We'll be announcing it very soon, and it'll be 25%. Generally speaking, and that'll be on cars and all of the things. And European Union is a different case than Canada, different kind of case. They've really taken advantage of us in a different way. They don't accept our cars. They don't accept essentially our farm products. They use all sorts of reasons why not. And we accept everything of them. And we have about a $300 billion deficit with the European Union. Now, I love the countries of Europe. I guess I'm from there at some point a long time ago, right? But indirectly, pretty directly too, I guess. But I love the countries of Europe. I love all countries, frankly, all different. But the European Union, I love all countries, frankly, all different. But the European Union's it was formed in order to screw the United States. I mean, look, let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. And they've done a good job of it, but now I'm president. What will happen if these countries or the EU retaliate? They can't. I mean, they can try, but they can't. Pendientes de Donald Trump, mirando también a la señal en directo en la Casa Blanca. En los próximos minutos se espera la visita del primer ministro británico, Keir Starmer. Ven ustedes la imagen en estos momentos a la espera de la llegada del canciller británico después de que el pasado lunes fuera el turno del presidente francés, Emmanuel Macron. Mañana se espera a Volodymyr Zelensky. Hoy está a punto de llegar a la Casa Blanca. Keir Starmer anunciaba esta misma semana el aumento del gasto en defensa hasta el 2,5%. También habla de las garantías de seguridad para Ucrania. Está convencido, quiere convencer a Donald Trump de que apoye a Ucrania en el mantenimiento de la paz. Enseguida conectaremos con Keir Starmer y Donald Trump. Se espera, por cierto, conferencia de prensa, rueda de prensa, eso de las 8 en España. Mirando a Ucrania, mirando estas garantías de seguridad, ayer Donald Trump también mandaba un mensaje en este sentido. Decía que Estados Unidos se va a desentender, que es el turno de Europa. Escuchen de nuevo a Donald Trump. Security guarantees beyond very much. We're going to have Europe do that because it's in, we're talking about Europe as their next door neighbor. But we're going to make sure everything goes well. And as you know, we'll be making we'll be really partnering with Ukraine in terms of rare earth. We very much need rare earth. They have great rare earth. We'll be working with Secretary Burgum and with Chris. You'll be working on that together. And we're going to be able to have tremendous, this gives us, because we don't have that much of it here. We have some, but we don't have that much, and we need a lot more. Y mientras Donald Trump indignaba a Europa con sus mensajes de que la Unión Europea fue creada para fastidiar a Estados Unidos, también hablaba en la misma línea el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que se hizo viral por sus comentarios en la conferencia de seguridad de Múnich y que defiende a Donald Trump. Las redes sociales se han apresurado a presionar a J.D. Vance después de que él insistiera en que su jefe elige sus palabras con mucho cuidado. Decía el propio Vance, gran parte de la diplomacia de Estados Unidos se ha convertido en pura actuación, una obsesión por decir esto o aquello. Es lo que escribía en su cuenta de X. Dice que la razón por la que el establishment fracasado odia al presidente Donald Trump es porque elige sus palabras con cuidado y, lo que es más importante, decía, está mucho más concentrado en hacer. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha abogado por mantener una relación pragmática con China y Rusia, alegando que tener ambas potencias nucleares pegadas al cuello no es bueno para la estabilidad mundial. Decía Rubio, son países grandes y poderosos con arsenales nucleares. Pueden proyectar su poder a escala mundial. Creo que hemos perdido el concepto de madurez y cordura en las relaciones diplomáticas. Es lo que valoraba en una entrevista para el portal de noticias Breitbart News, del que se ha hecho eco la agencia Bloomberg. Rubio ha explicado que la administración
administración Trump ha trazado una estrategia para intentar atenuar la estrecha relación que mantienen Pekín y Moscú, pues hacer de los rusos un socio menor permanente de China sería un problema para Washington. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha declarado que no descarta la opción de atacar laboratorios en México donde se produce el fentanilo. Preguntado por Fox News sobre cuál es el mensaje a los cárteles, ha manifestado lo siguiente. Dice: no descartamos nada, haremos lo que sea necesario para asegurar a la patria americana, mantener nuestra soberanía y proteger al pueblo estadounidense. Continuaron preguntándoles si eso significa que se pueden valorar ataques dentro de México de los laboratorios de fentanilo y dijo: no descartamos nada, todo está sobre la mesa. Tras tomar el poder, el presidente Donald Trump declaró el estado de emergencia en todo el país debido al aumento de la migración irregular y ordenó el envío de un contingente militar adicional a la frontera entre Estados Unidos y México. Aseguró que está listo para que sea aprobada la pena de muerte contra los traficantes. Seguimos hablando de la tensión entre Estados Unidos y sus socios. Hablamos ahora de Canadá, que ha logrado avances significativos en el fortalecimiento de su frontera con Estados Unidos, y estos esfuerzos deberían satisfacer a la administración Trump. Es lo que dijo este jueves el ministro de Seguridad Pública, David McGuinty. Los comentarios se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmara que los nuevos aranceles a México y a Canadá entrarán en vigor el próximo 4 de marzo, citando continuas preocupaciones por el contrabando de drogas. Dice que la evidencia es irrefutable y que se están logrando avances y que, en su opinión, piensa que Canadá ha cumplido con todas las pruebas que se le han impuesto en términos de demostrar avances y cumplir con los estándares para la frontera. También miramos a Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin ha advertido a las élites occidentales que no deben socavar las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos antes de la reunión entre Keir Starmer y Donald Trump. Putin ha afirmado que las conversaciones con Estados Unidos habían dado motivos para cierta esperanza de resolver problemas como el conflicto en Ucrania. Sin embargo, aparte de este diálogo, advierte sobre las élites occidentales, dice que intentan sabotear las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos. Escuchamos a Vladimir Putin. По-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток. А главное, как и прежде, нам важно твердо защищать свои национальные интересы, суверенитет, жизнь и свободу наших граждан от любых угроз. Decía Putin que los primeros contactos con la nueva administración de Estados Unidos dan esperanzas. Existe un deseo mutuo de trabajar para restablecer las relaciones, es lo que apuntaba en la reunión del Servicio de Seguridad FSB. Sin embargo, advirtió que algunas élites occidentales intentarán socavar su diálogo. Su declaración se produce mientras Starmer viaja a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump, donde Ucrania será el tema número 1. Seguimos hablando del presidente ruso, de Vladimir Putin. Admitía este jueves en su comparecencia ante el Servicio Federal de Seguridad que en el último año de guerra han aumentado los ataques terroristas en Rusia. Decía, en el transcurso del último año el número de delitos terroristas ha aumentado y más de la mitad fueron organizados por los servicios secretos ucranianos y también sus patrocinadores. Es lo que reconoció a Putin, que se dirigía a la institución de seguridad 1998. El presidente ruso expresaba su preocupación por los movimientos extremistas que afloran en el país y que amenazan con dividir a la población de Rusia. Decía, hay que combatir con decisión el extremismo y el terrorismo, detener cualquier intento de fracturar nuestra comunidad con la intención de enfrentar entre sí a representantes de distintas nacionalidades y religiones. Esta es una de las principales amenazas para Rusia, un Estado plurinacional y multiconfesional. Seguimos mirando a Rusia. El Kremlin ha rechazado hoy posibles cesiones territoriales a Ucrania tras las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Rusia tendrá que hacer concesiones, y aseguró que Moscú no espera que el proceso de paz vaya a ser fácil y rápido. Decía que los territorios que se convirtieron en entes de la Federación Rusa, lo que está escrito en la Constitución, son parte inalienable de su país. Eso es un hecho absolutamente indiscutible y no es objeto de debate, es lo que apuntaba Dmitry Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
añade que está directamente relacionado porque Donald Trump dijo que sería difícil. Eso demuestra que todo el mundo lo entiende, es lo que apunta el diplomático a una pregunta sobre este tema. Anteriormente, el jefe del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia declaraba que detener el conflicto ucraniano a lo largo de la línea del contacto es imposible, ya que las fronteras de Rusia están consagradas en la Constitución del país. Trump, a su vez, señaló que Estados Unidos entiende la complejidad de la idea de concesiones territoriales por parte de Rusia y tiene en cuenta las realidades actuales. Miramos de nuevo a Rusia, que se opone a las guerras comerciales en el mundo porque tienen un impacto negativo en todos los participantes del mercado, es lo que apuntaba a los periodistas. El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, decía: por supuesto, no nos gustaría que hubiera muchas guerras comerciales en el mundo porque de una forma u otra esto tendrá un impacto negativo en todos los países. Es lo que respondía a una pregunta sobre cómo evalúa el Kremlin la situación y si esto reporta beneficios a Rusia. Peskov recordaba que en estos momentos se centran principalmente en los países amigos, incluidos sus socios del grupo de los BRICS. Decía: allí construimos las modalidades que mejor se corresponden con nuestros intereses y los intereses de nuestros socios. Allí tratamos de evitar las guerras arancelarias, es lo que añade el portavoz del presidente ruso. También miramos de nuevo ataques cruzados entre Rusia y Ucrania. Les contamos un nuevo ataque masivo que ha tenido lugar en las últimas horas por parte del ejército ruso. Precisamente, en este caso, el ejército de Ucrania dice que derribó 90 de los 166 drones lanzados durante la madrugada por parte del ejército ruso. Es lo que informa la agencia Reuters. Otros 72 se perdieron, según decía el ejército, posiblemente haciendo referencia a sus contramedidas de guerra electrónica. Las defensas antiaéreas rusas, por su parte, derribaron anoche 20 drones ucranianos sobre 3 regiones y también, en este caso, sobre Crimea. Es lo que apunta el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, 12 de los drones destruidos la pasada noche fueron abatidos sobre la región de Oriol, situada a más de 50 kilómetros del punto más próximo de la frontera con Ucrania. Otros 6 aparatos fueron derribados en las regiones fronterizas de Belgorod y de Kursk. También les contamos que las autoridades ucranianas consideran adoptar medidas que endurecerían aún más la movilización militar forzosa para así poder seguir luchando en medio de los llamados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a poner fin con el conflicto a Rusia rápidamente. Es lo que informa The Economist este miércoles, refiriéndose a funcionarios del país eslavo. Decía: el endurecimiento continuará porque nadie ha encontrado una mejor solución. Es lo que apunta una fuente según esta revista, que dice que la política puede agregar las divisiones en una nación ya exhausta y provocar más violencia contra los oficiales de reclutamiento. Según The Economist, la administración de Volodymyr Zelensky dará prioridad al esfuerzo bélico por encima de todo lo demás, mientras que extraoficialmente trata de equilibrar las necesidades del frente con las de una economía aprisionada. En ese sentido, el medio señaló que los asesores occidentales de Kiev creen que la movilización es la forma más rápida de aumentar el poder de combate en Ucrania. Pendiente de Ucrania, de las palabras del presidente Volodymyr Zelensky, mañana viajará a Washington, pero sigue incidiendo en las garantías de seguridad. Enseguida miramos también a la versión de Europa con amenazas a Donald Trump. Una pausa, 2 minutos, nos contamos todo en Negocios Televisión. Thank you all very much. This is great. These are our friends. Vosotros estabais hace una semana liando a la parda. Y ahora, no, ahora hay que sobrevivir 4 años. Fomentarla ni la van a fomentar. Se comenta con bastante alegría. ¿Qué estás diciendo sobre el gobierno? Resistir y resistir y resistir. Y hay bastante fake news y bastantes rumores falsos. No todo es chorrada climática. Eso lleva a la deuda pública española a una situación de insostenibilidad. Deje de gastar. Siempre dicen que voy a empezar una guerra. No voy a empezar una guerra. ¿Quién va? Yo no voy, yo no voy. Se habrá sorprendido de lo bien que lo hacíamos ya, ¿no? Que todos los diputados que están en el Congreso en este momento, todos, no ocultéis el malestar brutal de la población. ¿Y qué pasa a partir de ahora?
buenas. Sabes que siempre hay algo oculto en la economía. Es lo que intento transmitirte en el libro Lo que la economía esconde, donde intento darte todas las pinceladas de un mundo geopolítico, económico, financiero, interrelacionado, entrelazado, en el que cada vez más el conocimiento de las claves de lo que circula alrededor de la información es casi tan importante como la noticia propia, de tal manera que en Lo que la economía esconde intento descifrarte, acompañarte, llevarte de la mano sobre distintos temas que sin duda van a ser clave en los próximos años, geopolíticos, financieros, bursátiles, y que sin duda van a marcar el camino de tus inversiones y de esa fotografía a medio y largo plazo cada vez más importante. Te animo a leer en esta entrada de 2025 Lo que la economía esconde. Buen día, buen negocio. Vuélvete máster de tu futuro. Obtén tu Master of Finance con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos, y de UFM, en Madrid. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, esperando la llegada del primer ministro británico Keir Starmer, a punto de llegar a la Casa Blanca, a punto de comenzar la reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ven ustedes la imagen en directo de la Casa Blanca, unos minutos para que Keir Starmer haga su acto de presencia, intentando presionar, intentando convencer a Donald Trump para precisamente lo que les vamos a contar a continuación, para las garantías de seguridad que quieren que brinde a Ucrania. El presidente de Ucrania, precisamente, Volodymyr Zelensky, se manifestaba en las últimas horas en este sentido. Ha vuelto a incidir, ha vuelto a insistir en que su gobierno se prepara de cara a las negociaciones que va a mantener mañana con Estados Unidos. Confirma que se va a reunir con Donald Trump y, sobre todo, insiste en las garantías de seguridad. Dice que el acuerdo debe ser clave para asegurar que Rusia ya no pueda volver a atacarles. Escuchen el mensaje de Volodymyr Zelensky. З Америкою. Ми готуємось до перемовин вже цієї п'ятниці. Угода з Америкою, підтримка нашої держави і людей, гарантії миру та безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь з президентом Трампом. Для мене і всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Португалії. Всі наші зусилля координуємо з якнайширшим колом партнерів. Європейці мають бути частиною всіх дипломатичних зусиль, які стосуються Європи. І це питання не просто про те, що зараз це має бути завжди саме такою практикою. Y mientras tanto, el embajador adjunto de Ucrania en Irlanda ha dicho este jueves que procesar el crimen de agresión es un imperativo moral, subrayando la necesidad de exigir cuentas a Rusia en un posible escenario de posguerra. Según The Guardian, advirtió que las crecientes divisiones geopolíticas amenazan la unidad internacional, que calificó como esencial para garantizar que la paz y la justicia prevalezcan en última instancia. También ha destacado que una vez que se alcance un alto el fuego o un acuerdo de paz, el establecimiento de un tribunal especial para el crimen de agresión debe ser una prioridad. Sus comentarios se produjeron mientras Zelensky tiene previsto visitar Irlanda en su camino a Estados Unidos para finalizar el acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los minerales de Ucrania. Se reunirá con el primer ministro irlandés en el aeropuerto de Shannon. También les contamos que el presidente del Consejo de la Unión Europea, Antonio Costa, ha invitado a Zelensky a una cumbre de líderes de la Unión Europea el próximo mes para discutir el futuro apoyo a Ucrania. Decía Costa que la Unión Europea y sus Estados miembros están dispuestos a asumir más responsabilidad por la seguridad de Europa, es lo que apunta en una carta de invitación. Por lo tanto, decía, debemos estar preparados para una posible contribución europea a las garantías de seguridad que serán necesarias para asegurar una paz duradera en Ucrania. Costa, que preside las cumbres de la Unión Europea, dijo que su objetivo es adoptar decisiones que hagan a la Unión Europea estar mejor equipada para afrontar los desafíos inmediatos y futuros a su seguridad.
En Europa, los países europeos están elaborando propuestas para desarrollar un banco de rearme destinado a ayudar a la región a impulsar las inversiones en defensa, es lo que informa el diario Financial Times, citando a funcionarios europeos. Según la publicación, los jefes de los ministerios de finanzas de Europa han debatido la creación del Fondo Común con participación de Reino Unido en una reunión al margen de la cumbre del G20, la cual se llevó a cabo el pasado 20 y 21 de febrero en Sudáfrica. Asimismo, se espera que la próxima semana se celebre en Bruselas una reunión de emergencia dedicada a la defensa. La medida se está desarrollando después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con recortar el apoyo al viejo continente. En varias ocasiones, el mandatario ha instado a sus aliados a aumentar la financiación militar dentro de la OTAN hasta un 5% del PIB. Asimismo, la Casa Blanca ha advertido que no seguirá subvencionando a los países miembros de la alianza a cumplir sus metas de gasto en defensa. Les contamos también que Turquía, que tiene el segundo ejército más grande de la OTAN después del de Estados Unidos, está abierta a proporcionar tropas para una fuerza de mantenimiento de la paz en Ucrania. Es lo que informa la agencia Bloomberg según personas familiarizadas con el asunto. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha discutido el asunto con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, durante reuniones separadas en Ankara a principios de este mes. Es lo que informa la agencia Bloomberg según personas que pidieron no ser identificadas porque se trata de conversaciones privadas. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el titular del Consejo Europeo, Antonio Costa, viajarán este domingo a Londres para participar de una reunión informal sobre Ucrania y la seguridad continental, es lo que informa AFP. Von der Leyen viajará a la capital británica después de encabezar una visita de alto nivel a India, donde se encuentra este jueves. Dice que el domingo von der Leyen estará en Londres para participar en la reunión informal sobre Ucrania y la seguridad en Europa, organizada por el primer ministro Keir Starmer, es lo que apunta este jueves un portavoz de la Comisión Europea. Mientras tanto, el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha culpado este jueves al liderazgo de Bruselas de estar matando la economía europea con sus propias políticas dañinas y cargando contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que culpó de los duros golpes que la región ha recibido en este ámbito. Decía, el liderazgo de von der Leyen en Bruselas ha aislado a la economía europea de la estadounidense después de la China. Es lo que declara Szijjártó en redes sociales, criticando a la Comisión Europea por empeorar la situación económica con su inacción después del cambio de poder en Estados Unidos, a pesar de saber ya desde noviembre del año pasado que la nueva administración de la Casa Blanca iba a ser encabezada por Donald Trump, quien quería relaciones comerciales equilibradas. Bruselas no hizo nada ante la amenaza arancelaria que se avecinaba, es lo que lamenta el canciller de Hungría. También les contamos que la reunión del presidente francés Emmanuel Macron con su par estadounidense Donald Trump esta semana fue en vano, ya que no pudo obtener compromisos concretos sobre garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania. Es lo que informa este miércoles Político, citando a sus fuentes. Decía literalmente, esto fue una pérdida de tiempo. Así se lamentaba un alto funcionario de la Unión Europea. Decía que nosotros como Europa estamos bastante solos en esto. Ahora, según funcionarios y diplomáticos del bloque comunitario, el mandatario francés informó a los líderes de la Unión Europea sobre los resultados de su visita a Washington en una videoconferencia de 30 minutos convocada apresuradamente. Macron dijo que Trump no hizo ninguna promesa clara sobre este respaldo, por lo tanto, de hecho, sigue habiendo ambigüedad estratégica sobre esta cuestión, es lo que señala otra fuente. Mientras tanto, el ministro francés de Defensa, Sébastien Lecornu, ha revelado este jueves que desde el mes de octubre negocia con Ucrania su aprovisionamiento en minerales necesarios para la fabricación de sus armas. Sin embargo, aseguró que eso no es para obtener compensación por la ayuda a Kiev en la guerra. En una entrevista con la emisora de radio France Info, Lecornu ha explicado que esas negociaciones las ha llevado a cabo con el titular ucraniano de Defensa y que no hay que ser ingenuos porque las cuestiones económicas siempre se entremezclan con las militares, estratégicas o de seguridad, y Francia también defiende sus intereses. Decía, yo mismo con mi homólogo ucraniano, con el ministro de Defensa, hablamos de esta cuestión para nuestras propias necesidades francesas, porque tengo unas industrias de armamento que van a necesitar acceder a un cierto número de materias primas en los próximos años.
El primer ministro británico Keir Starmer, a punto de llegar, por cierto, a la Casa Blanca, lo están viendo en sus pantallas, ha reiterado que es necesario contar con una garantía de seguridad de Estados Unidos para conseguir una paz duradera en Ucrania e impedir que el presidente ruso Vladimir Putin vuelva a invadir el país. Decía, estoy considerando cómo preservamos la paz en Europa y cómo conseguimos una paz duradera en Ucrania, y estoy absolutamente convencido de que necesitamos una paz duradera, no un alto el fuego, y para que eso suceda necesitamos garantías de seguridad. Es lo que declaró Starmer a los medios a bordo del avión que le llevaba a Estados Unidos, donde se va a reunir en los próximos minutos con Donald Trump. Decía Starmer que cómo será esa paz duradera es obviamente un tema de intenso debate. Haremos nuestra parte y he sido claro en que necesitaremos algún tipo de respaldo de Estados Unidos. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha recordado a Estados Unidos que los activos congelados rusos están en manos de Bruselas y no de Washington, por lo que instó a tomar en cuenta la postura de la Unión Europea en la mesa de negociaciones con Rusia. Decía, si Europa y Ucrania están unidas y los ucranianos son lo suficientemente fuertes como para no tener que aceptar un mal acuerdo, entonces Estados Unidos tendrá que aceptar la opinión de Europa en la mesa de negociaciones, lo que apunta el canciller estonio en una entrevista con RND publicada este jueves. Sus declaraciones tienen lugar en medio de la preocupación de los líderes europeos por el hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esté estrechando relaciones con Moscú y discutiendo la cuestión de Ucrania. Decía, los europeos tenemos mucho en nuestras manos para presionar a Rusia en las negociaciones. Quieren recuperar los 220.000 millones de euros en activos congelados y poner fin a las sanciones contra la economía rusa. Ambas cosas están en nuestras manos, no en las de los estadounidenses. También hablaba el primer ministro polaco, Donald Tusk. Ha respondido este jueves a la reciente afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la Unión Europea fue creada para fastidiar al país norteamericano, ofreciendo una firme defensa de los principios fundadores del bloque. El propio Tusk enfatizaba que la Unión Europea no se formó para dañar a ninguna nación, incluido Estados Unidos. Todo lo contrario, decía, se formó para mantener la paz, generar respeto entre nuestras naciones, crear un comercio libre y justo y fortalecer nuestra amistad transatlántica. Así de simple, decía. Los comentarios de Tusk se produjeron un día después de que Trump criticara a la Unión Europea por lo que describió como prácticas comerciales desleales. Trump acusaba a Europa de restringir las exportaciones de automóviles estadounidenses mientras se beneficia del acceso abierto al mercado de Estados Unidos. Argumentaba que la formación tenía la intención de perjudicar a Estados Unidos. También anunciaba planes para imponer un arancel del 25% a los automóviles y otras importaciones de la Unión Europea. Rumanía, por su parte, aprobaba una ley para derribar drones que violen el espacio aéreo del país, después de que numerosos drones rusos lo hicieran mientras atacaban a Ucrania. Es lo que informa en Rumanía Journal. El Parlamento rumano aprobó ayer una ley que permite al país derribar drones que violan el espacio aéreo de Bucarest. La ley tiene como objetivo regular la realización pacífica de misiones y operaciones militares en el territorio del Estado rumano cuando no hay una guerra. Esta ley recibió 81 votos a favor y 12 en contra y 2 abstenciones. El artículo 12 establece que una aeronave sin piloto a bordo que cruce ilegalmente la frontera estatal de Rumanía y vuele en el espacio aéreo nacional sin autorización podrá ser destruida, neutralizada o se podrá tomar el control. Según Reuters, la ley estipula que en comparación con los vehículos tripulados, Rumanía debe determinar la posición e identidad de la aeronave, intentar establecer contacto, interceptarla y realizar disparos de advertencia. Los vehículos tripulados solo pueden ser destruidos si llevan a cabo un ataque o responden agresivamente a una interceptación. También miramos ahora a Oriente Medio. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha afirmado este jueves que no ha descartado negociar con Estados Unidos. Sin embargo, asegura que no lo hará bajo la intimidación del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha reimpuesto la llamada política de máxima presión contra Teherán. Decían, hemos dicho que no negociaremos, pero no concederemos la presión de quienes nos intimidan. Irán advierte sobre conversaciones con Estados Unidos, eso sí, no bajo presión. Pendientes de Irán, de la máxima presión de Donald Trump, miramos precisamente a la señal en directo. Esperamos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a punto de recibir a Keir Starmer. Primera cita, primera llegada de Starmer a la Casa Blanca. Precisamente ahí ven su vehículo intentando presionar a Donald Trump. Quiere intentar
garantizar las garantías de seguridad para Ucrania. Quiere continuar lo que hizo Macron el pasado lunes. Esta es la imagen. Macron y Starmer se reúnen con Donald Trump para ver al primer ministro británico. Preguntaban a Donald Trump si va a conseguir un acuerdo de alto el fuego. Es precisamente el tema fundamental de esta reunión bilateral entre Starmer y Donald Trump. En los próximos minutos le mostraremos la señal en el despacho Oval. Ucrania es el tema número uno, lo decía Keir Starmer. Quieren negociar las garantías de seguridad. El Reino Unido de momento ha cumplido su parte, aumentando el gasto en defensa hasta el 2,5%, pero Donald Trump quiere más. Ya decía, Estados Unidos no se va a mojar, no se va a meter en este conflicto. Las garantías de seguridad las dará Europa. Enseguida les damos cuenta de esta reunión. También miramos a las palabras del presidente ruso Vladimir Putin. Hacemos una pausa, apenas unos minutos, y enseguida lo analizamos con los expertos en Negocios Televisión.